Oh Dios Todopoderoso, hasta hoy, hasta este momento, no hay duda que si se pudiera reconocer fidelidad en nosotros, no se debe a nuestra gran inteligencia y nuestra gran espiritualidad. Sin su gracia es imposible mantenerse fiel. Sin su gracia. Y la gracia de Dios está revelada en Jesucristo, revelada en el Espíritu Santo, revelada en la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios hay mucha gracia para nosotros. Porque la palabra de Dios nos consuela. Por lo tanto, yo no sé ustedes, hermanos, pero yo he notado que a veces cantamos, como dice el apóstol Pablo, que debemos cantar con entendimiento, pero pareciera ser que nos falta o nos cuesta o no lo entendemos. Pero es muy importante porque la palabra cantada nos edifica, nos consuela, nos fortalece. La palabra cantada nos enseña la realidad de las cosas. Amados, si bien es cierto, yo he estado hablando bastante, diríamos, sobre este asunto que el apóstol Pablo aborda con los tesalonicenses. Estas cosas son la abominación desoladora y también la apostasía. Y tal vez canse o tal vez cause algún pensamiento negativo, pero escuchen, hermano. Con carga en mi corazón les digo esto. Cómo la iglesia ha venido perdiendo fervor. Cómo los creyentes hemos venido, hermanos, perdiendo interés. Hemos venido perdiendo el anhelo, el deseo de congregarnos, de ofrecerle a Dios lo que Él nos pide. Imaginen por un momento que estuviéramos en aquel tiempo antiguo, cuando los judíos tenían que subir al templo por lo menos 3 veces en el año, y cada quien llevaba sus animales, sus cosechas, su dinero, en fin. Era una actividad bastante, diría yo, complicada, porque muchos venían desde lejos para ir al templo y llevar sus ofrendas, sus diezmos, pero amaban hacer eso. Y una cosa bien importante es que mientras los israelitas obedecieron al Señor, ellos gozaron de abundancia, de prosperidad, de paz. Gozaron, hermanos, de la bendición de Dios sobre ellos. Amados, es increíble, pero es verdad. Uno puede leer en las Escrituras y darse cuenta cómo Dios derramó bendiciones grandísimas sobre Israel en el norte y sobre Judá en el sur. Hermanos, el Señor había dicho de Israel que si ellos no se olvidaban de Dios, si le ofrecían lo que Él pedía con todo su corazón, Él dijo que Él los iba a prosperar en gran manera. Él dijo que no andarían pidiendo prestado, sino que Israel le prestaría a los vecinos.
Él les dijo que no serían cola, sino cabeza. Esto, hermano, es así. Ustedes pueden leer. Además, yo sé que ustedes leen. En tanto Israel se mantuvo, hermanos, dándole la gloria, dándole la honra, dándole la alabanza, hermano, mientras el pueblo tenía esta devoción, esta dedicación, este fervor. No solo gozaban de prosperidad como nación, sino que sus enemigos estaban siendo tenidos lejos por el Señor. Solo hablaban de atacar a Israel. Solo planificaban allá cómo podían hacer para entrar y apoderarse de las riquezas que Israel tenía, las riquezas del pueblo, las riquezas del templo, etc. Algunos hablaban inclusive no solo de apoderarse de los tesoros del templo, los tesoros de los ciudadanos de Judá, de Israel, sino que hasta planificaban apoderarse hasta de la tierra. Es lo que sucedía. Pero el Señor los tenía, hermano, escuchen, los tenía acercados al pueblo de Israel, protegidos. Nadie se atrevía a tocarlos. La Biblia dice que aquel que se atrevía a tocarlos tocaba a la niña del ojo de Dios. Si había hambre por todos lados, en Israel no había hambre. Si habían plagas y pestes, en Israel no habían plagas ni pestes. Si habían juicio de alguna índole, caían sobre las naciones, y a Israel no le llegaba. Si habían enfermedades por todos lados, a Israel no llegaban. Ay, hermano, usted tan exagerado que es la verdad. Lean la escritura. Pero ay, hermanos, la gente se comenzó a fastidiar. Se comenzó a cansar. Comenzó a ser infiel. Comenzó a faltar a lo requerido por Dios. Comenzó a ver hacia afuera de las fronteras de Israel. Y comenzó el pueblo a querer tener los ídolos de las naciones. Comenzó Israel a tratar de buscar la alianza de las naciones. Es tal que Israel quiso ser como las demás naciones. Las demás naciones, la historia ya en la época de Samuel, ya no quisieron ser gobernados por Dios y tener un juez como intermediario entre el pueblo y Dios. Samuel era eso. Pero rechazaron a Dios, rechazaron a Samuel y pidieron rey porque querían que un rey marchara, hermanos, con los ejércitos de Israel en contra de las naciones. Hermanos, Israel no tenía necesidad de hacer eso. Y creo que comenzaron a llenarse de miedo, comenzaron a llenarse, hermanos, de angustia, de ansiedad, precisamente porque, hermanos, abandonaron el culto, abandonaron el sacerdocio, repudiaron a Dios. Y por eso aparece Saúl. Afortunadamente, un joven llamado David no cayó ante esas cosas. Y este joven David, hermano, no solo restauró el culto, la alabanza, la música, los cánticos, es que fue hermoso. Y durante ese tiempo, durante la vida de Saúl, aunque eran atacados por los enemigos, pero hermano, Dios le daba victorias tremendas a David sobre sus enemigos. Es tal que David consolidó el reino y le dio a Salomón un reino consolidado. Los enemigos estaban a raya. Cada vez que se organizaban para atacar a Israel, hermano, Dios peleaba con los ejércitos de Israel en contra de sus enemigos y les daba la victoria. Pero ay, porque llegó el tiempo
de la apostasía de Salomón. Y cuando Salomón, hermanos, se comenzó a desviar por las mujeres, él comenzó para agradar a las mujeres, comenzó a hacer templos para los ídolos de sus mujeres, que la mayoría no eran de Israel. La primera esposa de Salomón fue una egipcia. Y así uno puede ir viendo a través de la historia cuántas mujeres extranjeras tuvo Salomón. Y dice la Escritura que las mujeres desviaron el corazón de Dios y Salomón llegó a tener un corazón dividido. Estaba con Dios y estaba con el diablo, por decirlo así. Y el culto se corrompió. Porque iban allá al templo y le ofrecían culto a Jehová, y luego se iban a los lugares altos o a los templos de los dioses que había Salomón edificado por todos lados en Jerusalén, hermanos. Es increíble. Llegó la apostasía en ese tiempo. Y Dios decidió romper el reino. Y lo hizo después de que Salomón muere. Su hijo Roboam entra y toma posesión del reino de Judá y del reino de Israel. En ese tiempo el reino todavía estaba consolidado. Así lo recibió también Roboam, pero ya había un malestar, ya había, hermano, una inquietud terrible en medio del pueblo. Tanto que cuando Salomón muere, llegan los del norte, de allá de Efraín, llegan a rogarle a Roboam que alivie la carga, que alivie el peso de los tributos que había impuesto Salomón sobre Israel. Y ustedes saben lo que sucedió con este hombre, Roboam, un joven, no atendió el consejo de los ancianos. Y esta es otra clase de apostasía. No solo una apostasía religiosa, sino una apostasía, dijéramos, civil. Él decidió escuchar el consejo de los jóvenes y decidió poner en práctica el consejo de los jóvenes. Y cuando él le dijo al pueblo de Israel en el norte que estaba capitaneado por Jeroboam, no voy a meter en explicar más acerca de Jeroboam, pero ustedes saben lo que pasaba con él. Jeroboam fue levantado por Dios como un enemigo para Salomón a causa, hermanos, de la apostasía de Salomón. ¿Y qué sucedió? Llega Jeroboam porque él le dijo, vengan dentro de algunos días y le pueden tener una respuesta. Yo me imagino ver a Jeroboam con todos los ancianos del norte de Israel, ahí los de Efraín, los de Neftalí, etcétera, con él, los príncipes, dispuestos a que les iba a dar una respuesta favorable. ¿Y qué respuesta la que le dio? Allí, y aún por profecía, porque ya Ahías había sido enviado por el Señor para darle a Jeroboam 10 pedazos de la capa nueva que él tenía, y le dijo, toma 10 tribus para ti. Y dejó 2 nada más, Benjamín y Judá, en las manos de Jeroboam. Por la apostasía de Salomón vino la ruptura del reino. Fíjense bien, además de eso vino la ruptura del culto en el templo. Porque Jeroboam, enojado, se fue de regreso allá para Efraín, a Samaria. Y allá él se comenzó a planificar y a pensar qué iba a hacer ahora, ya que el templo estaba en Jerusalén. Y él tenía miedo que la gente se le comenzara a ir a jugarse por tratar de ir al templo a adorar a Dios, a llevar sus ofrendas y sus diezmos a Jerusalén, al templo. ¿Y qué sucedió? Viene Jeroboam, consulta con los ancianos, con los príncipes, y echan a andar un plan, una solución muy inteligente. Y Jeroboam decide hacer 2 becerros de oro. Dice el escritura que puso uno en Dan. Dan tiene una historia tremenda desde antes de los jueces, porque en Dan se había establecido un lugar de culto, hermanos,
en el tiempo de Micaías, hermano, ahí andaba un descendiente de Moisés, Jonatán, hijo de Gerson. Él se quedó como sacerdote de ellos y allá había un culto en ese lugar, ¿verdad? Allá decide Jeroboam poner un becerro y el otro lo pone en Betel, recordando, hermano, de ese lugar la experiencia que había tenido Jacob, y ese lugar se había convertido también en un lugar de culto. Y él decide poner un becerro allá. De tal modo que le dice: he aquí los dioses que nos sacaron de Egipto, pueblo de Israel, ya no vayan a Jerusalén, aquí pueden adorar. Y el pueblo se corrompió tras el culto de Jeroboam. Qué apostasía más grande. De ahí para adelante, hermano, fue una de desgracias, tanto para Israel en el norte como para Judá en el sur. Miren, la historia de los reyes de Judá es tan dramática y mucho más dramática la historia de los reyes de Israel en el norte. En esa decadencia de asesinatos, de golpes de Estado, entre ellos. Allá Israel en el norte, un pueblo que se volvió idólatra hasta más no poder. Pero no se quedó así nomás. En el lado del sur, en Judá, comenzaron a decaer. La historia nos muestra que algunos reyes buscaban a Dios, y mientras buscaban a Dios, Dios los prosperaba porque restauraban el templo, restauraban el culto, restauraban el sacerdocio y tiempos de paz. Inclusive algunos de ellos, como Ezequías, como Josafat, hermano, dice la escritura, como Josías, que fueron prosperados mientras reinaron porque buscaron a Jehová con todo su corazón. Cuando se volvieron a Dios, Dios los prosperó y Dios los cuidó de los enemigos. En el tiempo de Ezequías, hacía unos años, los asirios habían invadido el reino del norte y se llevaron a todos los israelitas de esta zona. Creemos que 9, algunos dicen 10, pero también son 9 tribus que fueron esparcidas por todo el imperio asirio de aquella época, año 725 por ahí, antes de Cristo. Y hasta el día de hoy, esa gente, como pueblo, como naciones, no ha vuelto a Israel. Jesús habló de las ovejas perdidas de la casa de Israel. El apóstol Pablo, cada vez que iba en su misión de predicar el evangelio, a donde llegaba primero a predicar el evangelio era a las sinagogas de los judíos que estaban esparcidas por todo el imperio romano. A ellos les llevaba el mensaje, eran las ovejas perdidas de la casa de Israel, tanto de Israel como de Judá, porque Judá más tarde se sumó al exilio debido también a su apostasía. En el tiempo después de que invadieron allá Efraín en el norte y lo conquistaron y lo esparcieron por todas partes, hermanos, tiempo después llegan los ejércitos del rey asirio y rodean la ciudad de Jerusalén en el tiempo de Ezequías. En ese tiempo estaba como profeta nacional el profeta Isaías. ¿Y qué profeta nacional más precioso? Debido a la presencia de ese profeta en Judá, había una unción, había una presencia de Dios. Dios se agradaba en visitar ahí el templo de la forma, de la manera que lo hacía, pero era resultado, era producto de que había un rey piadoso y un verdadero profeta que se esmeraban en mantener un culto agradable al Señor. Los asirios llegan con la intención de apoderarse de Judá, de Jerusalén. Isaías y el rey Ezequías y los demás que estaban ahí con ellos dispusieron humillarse delante de Dios y rogarle a Dios que los salvara. Y en una noche el ángel del Señor llegó y mató a 185,000 asirios. Los militares, los generales y aún el mismo rey tuvieron que salir huyendo de ese sector avergonzados.
Tiempo después, el rey asirio murió asesinado en su propio templo allá en Siria. Así libró Dios a Judá en ese tiempo, porque ellos estaban entregados de corazón a Dios, porque ellos estaban realizando un culto verdadero a Dios. Yo sé, hermano, que Isaías se había preocupado de restaurar el culto, el templo, el sacerdocio. Yo estoy seguro que Isaías vigilaba, hermano, que hicieran las cosas en orden. Isaías sabía perfectamente, hermanos, cuál era el verdadero motivo de la adoración a Dios. Estoy diciendo esto porque empecé diciendo, vale la redundancia, que es bien preocupante cómo los creyentes hoy día, aunque estamos gozando de la protección, de la seguridad de Dios y de la provisión de Dios, pareciera ser que no nos damos cuenta y estamos dando por sentado que así va a ser eternamente la cosa. No. Quiero reconocer que aún con todo y que hay un montón de decadencia y hay un montón de impiedad, hay un montón de injusticia, sé que hay un remanente fiel que canta como acabamos de cantar nosotros, manténme fiel. ¿Fiel a qué? Que me mantenga fiel para no pecar. Sí, está bien. A que me mantenga fiel para que yo pague mis diezmos y mis ofrendas bien, a tiempo y cabales. Sí, magnífico. A que me mantenga fiel porque si me dan un privilegio y me dan un cargo en la iglesia, que yo sea fiel. También, muy bueno. ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu nivel de adoración? Tu nivel de alabanza, tu nivel de sacrificios espirituales para Dios, ¿cómo están? ¿Realmente estamos haciendo lo que Él dice que debemos hacer? Les dije, en este tiempo ya no llevamos nosotros animales, ni cosechas, ni nada. Hoy nosotros mismos somos la ofrenda. Cristo en nosotros es la ofrenda que debe subir, hermano, como subía en el tiempo de David, dice él, que subía, hermano, su oración como el incienso y el don de sus manos como el sacrificio de la tarde. Yo les hablaba ayer acerca de las manos. Veamos esto en el tiempo de Isaías. Dios libró a Judá, a Jerusalén. Ezequías había caído enfermo. Y resulta que después de que fue sanado, se regó la noticia por todas partes. Sabían que estaba enfermo ese rey, pero luego le llega la noticia que había sido sanado. Y llegan los babilonios a visitarlo. Ay, hermanos, no es ningún problema que los babilonios lo han llegado a visitar. Hubo un problema allí que pareciera pasar desapercibido. Cuando los babilonios llegan, Ezequías está tan envanecido, qué tristeza, que él comenzó a mostrarle a los babilonios. Escuchen, esto es bien tremendo. Saben que esto le ha causado una gran ruina a la iglesia. Vamos a verlo más tarde. Escuchen. Le muestra los tesoros de su casa, los tesoros reales, y le muestra los tesoros del templo a los que le llegaron a visitar. Isaías más tarde lo interroga y le dice, ¿vinieron a verte? Sí, vinieron de Babilonia, mi padre. ¿Y qué les enseñaste? Y le dice, pues esto. Cometiste un gran error. Dentro de poco, le dijo Isaías, van a venir los babilonios. Y van a venir
porque han visto los tesoros que hay en el templo de tu casa y van a invadir Judá, Jerusalén. Fíjense, él ya había sido sanado. Dios le había dado 15 años más. Y Ezequiel dice, cuando Isaías le dice que van a venir los babilonios, pero que de él ya no va a haber el fin de Jerusalén, de Judá. Y dice él, bueno, dice, al menos voy a tener paz y seguridad en mis días. Tus hijos, le dijo Isaías, son los que van a ir cautivos a Babilonia. Ay, por lo menos yo no. Y de veras, murió Ezequías. Después vinieron otros reyes, vino Josías, vinieron otros reyes malvados, hermano, y la cosa se fue decayendo, hermano. Y en el año 545 por ahí, los babilonios visitaron Jerusalén. Pero ¿saben por qué? Porque en lugar de enmendar, en lugar de corregir, ya tenían la advertencia. Ellos tenían que haber cuidado el templo, tenían que haber cuidado la ciudad que era, hermano, escogida por el Señor para morar allí en el templo. Pero ellos se corrompieron. ¿Saben, hermanos? Fue tal la corrupción de los judíos en ese tiempo que habían metido imágenes en el mero templo, imágenes paganas. Otra figura de la apostasía. Corrompieron el culto, corrompieron el sacerdocio, corrompieron el reino. Hermanos amados, ya para la época de Jeremías, él les profetizaba de lo que venía y no lo querían creer. Él les dijo que iban a ir cautivos a Babilonia por 70 años y no lo creían. Ellos decían, somos el pueblo de Dios, esta ciudad, esta nación, Dios la protege porque Dios la ha escogido para él. Pero eso no era lo que realmente debían haber hecho. Amados hermanos, lo más precioso que ellos debían haber cuidado eran sus corazones. Lo más precioso que deben de haber cuidado era su devoción al Señor. Y no estar nada más practicando una religión llena de ritos. Y cierto, Dios mismo les había pedido de qué manera tenían que ofrecer los animales y todas sus cosechas, las primicias, los diezmos, las ofrendas, hermano, de cómo tenían que celebrar las fiestas. Hermano, todo eso Dios lo había ordenado. Pero ellos se quedaron haciendo eso, pero su corazón estaba lejos de Dios. Como hoy nosotros. Con todo respeto les digo, mejoremos. No es solo el hecho de realizar un culto, unos cantos, un mensaje de predicación, oraciones de aquí, de allá, en otro. ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Cómo está nuestra vida devocional, piadosa? ¿Cómo está el amor fraternal no fingido? ¿Cómo está nuestra boca? Si está limpia de mentiras y nuestro corazón de amarguras y de resentimientos y de odios. ¿Cómo están nuestras manos? ¿Están limpias de sangre? ¿Cómo está el ambiente de nuestro hogar? Es un ambiente espiritual, un ambiente piadoso. Nuestros hijos realmente, hermanos, se entregan en oración y en alabanza y cántico a Dios realmente, porque nosotros estamos cuidando que ellos lo aprendan, lo practiquen, hermanos, y lo vivan, que conozcan a Dios realmente. Es una tragedia, hermanos. ¿Cuántos hijos nuestros, hermanos, están de espaldas a Dios y nosotros los padres somos los culpables de eso? Esto estaba sucediendo en Israel. La apostasía que Israel hizo fue tan terrible que Dios los abandonó y los entregó en manos de sus enemigos. Los entregó en manos de los asirios y luego más tarde a Judá lo entrega en manos de Nabucodonosor. Pero Dios no se olvidó. Él había dicho por Jeremías que iban a estar 70 años allá en Babilonia y Dios no cumplió. Cuando ya se acercaba el tiempo de los 70, que iban a venir a estar los 70 años, bueno,
sería largo de meterme en cada detalle de la historia, ustedes la saben. Daniel dice que leyendo en los libros de Jeremías, las profecías de Jeremías, vio allí acerca de la profecía de Jeremías de que iban a estar cautivos 70 años en Babilonia. Allá en Babilonia, los judíos habían mostrado cierto celo por Dios, tanto que Daniel y sus amigos no se corrompieron con la comida del rey. Los amigos de Daniel no se corrompieron cuando fueron amenazados aún de muerte si no adoraban la estatua de Nabucodonosor. Daniel mismo, hermanos, fue puesto bajo un complot acusándolo de ser fiel a su Dios. Y por esta razón lo condenaron al foso de los leones y Dios milagrosamente lo libró de los leones. Tanto, hermanos, que Nabucodonosor, Darío, Ciro reconocieron al Dios de Israel por el testimonio de esta gente en Babilonia. Más tarde, la historia de Esther y Mardoqueo es preciosísima. Otra historia, hermano, de fidelidad, de celo en medio de la cautividad en el tiempo de los persas. ¿Cómo termina esa historia? Dándole libertad al pueblo de Israel cuando los 70 años se cumplen. Regresan, hermanos, regresan a Jerusalén, reconstruyen el templo, reconstruyen la ciudad y restauran el culto en el tiempo de Esdras y Nehemías. Ahí nace lo que conocemos como el judaísmo, y que se pusieron bajo juramento, hermano, para no violar la ley y para mantener la pureza del culto, la santidad del templo, la santidad del sacerdocio. Nehemías, hermanos, y el sacerdote Esdras procuraron eso. Pero cuando ellos murieron, y cuando los que les sobrevivían murieron, una vez más se corrompieron. Ya para el tiempo de Malaquías, todo estaba corrompido. Por eso Malaquías le llamó fuertemente, hermano, en profecía, que se volvieran a Dios. En el capítulo 3 de Malaquías se dice que iba a llegar súbitamente el Señor a su templo, que iba a llegar y se iba a presentar porque es el Dios, el Señor que estaban buscando. El ángel de su faz iba a llegar y dice que iba a hacer un juicio. Dijo que iba a limpiar a los hijos de Leví como se afina el oro, la plata, que los iba a limpiar, los iba a purificar con lejía, con jabón, purificar el sacerdocio. Y dice ahí para que la ofrenda sea limpia como al principio. De ahí de Malaquías para la época, dijéramos, de Jesucristo, pasaron aproximadamente 400 años. En esos 400 años hallamos la historia de los macabeos. 150, 160 años de Cristo fue esa historia. Es interesante porque en ese tiempo, debido a la influencia de Esdras, Nehemías, pues habían épocas o tiempos donde habían sacerdotes que verdaderamente buscaban a Dios, y en la época de los macabeos había un sacerdote llamado Onías. Y dice el relato de esa historia, que mientras Onías estaba ministrando, mientras Onías, hermano, tenía el celo del templo, el celo del culto, el celo, hermano, del sacerdocio, Israel estaba prosperado. Miren, Israel en ese tiempo vivía en una época de convulsión terrible. Era el tiempo en el que estaba el imperio romano surgiendo, por decirlo así, y el imperio griego estaba ya casi en decadencia. Pero resulta que en medio de esa santidad, en medio de esa piedad, de esa devoción, debido a la presencia de este sacerdote Onías allí, que era celoso, hermano, celoso, y había inculcado en el pueblo un celo tan especial
un respeto, una devoción por el templo, por el sacerdocio y por el Señor, guardando las leyes, hermano, pero lo más escrupulosamente posible. Era un pueblo santo, pero en medio de ellos surgieron hombres perversos. Había un tal Simón de la tribu de Benjamín, que era como un tipo de supervisor en el templo de ciertas cosas, y él sabía que habían ciertas riquezas en el templo. Y se le metió el diablo a este hombre y dispuso ir donde un gobernador llamado Apolonio, hermanos, y le contó lo que había en el templo. Este Apolonio mandó un hombre para que se robara los tesoros del templo y no pudo porque Dios se lo impidió. El hombre se fue con las manos vacías. Estoy yendo más a prisa, pero esto no se quedó ahí. A consecuencia de esto se armaron unas revueltas terribles en Jerusalén, y resulta que Antíoco Epífanes IV, que era el que gobernaba esa región en ese tiempo, interpretó mal que esas revueltas eran revueltas de una guerra civil o eran revueltas de preparación para levantar ejércitos a fin de liberarse del yugo de los greco-asirios, del cual Antíoco Epífanes IV era el rey. Este hombre se deja venir, llega a Jerusalén, debido a la apostasía, hermano, de los mismos hombres de Judá. Mataron a Onías, estos hombres perversos, judíos. Hermano, conquistaron una gran cantidad de personas a las cuales corrompieron y profanaron el templo. Ellos, los judíos, profanaron el templo primero, robándose las cosas, los tesoros del templo. Y eso permitió que Dios los abandonara y los entregara en manos de Antíoco. Llega Antíoco Epífanes, los invade, los asesina, los esclaviza, los oprime, entra al templo y profana el templo. En el altar de los holocaustos él ofrecía sacrificios inmundos. Y luego ordenó que en cada ciudad de Judá levantaran altares y obligaran a la gente a sacrificar cerdos en esos altares. Obligaban a la gente a comer cosas inmundas. Obligaban a la gente, hermanos, a no circuncidar sus hijos, ni guardar los sábados, ni celebrar las fiestas. Una gran tribulación llegó para ellos. Y este rey Antíoco Epífanes, que significa el brillante, exigía para él reconocimiento, adoración. Él trató de aniquilar hasta las raíces el culto, la vida y la cultura del pueblo de Israel, imponiendo la cultura de los griegos. Debido a la apostasía del mismo pueblo, la abominación desoladora fue puesta en el mero templo. No era solamente el hecho de los sacrificios y haber anulado toda la cultura y la vida de los judíos bajo la ley, sino que les impusieron la ley de los griegos, y el que no la cumplía lo mataban. Hay un relato donde dice que las mujeres piadosas, al negarse a obedecer al rey, mataban a sus niños y se los colgaban en el cuello. Los cadáveres de los niños se los colgaban en el cuello. Hicieron sacrificios, hermano, terribles con ellos. Una cosa espantosa. ¿Pero por qué vino? Por el abandono del culto. La profanación, abandono y profanación del culto. Abandono y ¿cómo digamos? Profanación del sacerdocio. Porque hombres impíos, hombres paganos, comprando, hermanos, comprando el sacerdocio, se instalaron como sumos sacerdotes en ese tiempo. Solo para que a través de estos sacerdotes el pueblo fuera oprimido y los explotaran para llevar riquezas allá a Siria. Sí, eso fue terrible, una tribulación espantosa.
Ahora, esa historia nos sirve a nosotros de referencia para pensar en lo que viene. Escuchen lo que voy a terminar diciendo. Nosotros tenemos una gran bendición, pero una cosa importante: no juguemos con esta rama. No menospreciemos congregarnos. No menospreciemos mantener una vida piadosa, una vida de oración, una vida de culto, una vida de fidelidad para con Dios. Es triste, hermano, es algo terrible. Ustedes mismos lo experimentan. Cómo ustedes luchan, batallan, hermanamente queriendo invitar a gente que se congregue, que vaya a las iglesias, que vaya al culto, etcétera, etcétera. Aún hasta nuestros mismos familiares tenemos una batalla. En nuestros mismos hogares hay parientes nuestros, hijos, primos, tíos, qué sé yo, esposos, esposas que no quieren buscar a Dios. Y son cristianos. Y son creyentes. ¿Qué van a hacer el día cuando este hombre de pecado, escuchen, el hombre de pecado llegó, fue enviado por Dios, hermano, para esclavizar, para matar, para vejar al mismo pueblo? Pero ya, ese pueblo, aunque se llamaba de Dios, ya no era de Dios en sus corazones. Y por eso Dios los entregó. Hoy día, hermanos, tenemos una iglesia que se ha corrompido. Por eso Romanos 1:18 en adelante nos habla, hermano, que debido a que hay ingratitud y que no hay un culto verdadero a Dios, hermano, mire, el Señor Jesucristo en Mateo 15 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Hermanos, es increíble cómo en muchos lugares no adoramos en espíritu y en verdad, hermano, no adoramos de acuerdo a las escrituras, adoramos a la imaginación, a la mente calenturienta de muchos que piensan que sus ideas brillantes de cómo adorar, cómo servir a Dios, así debe de ser, hermano, no escudriñan la palabra para darse cuenta y entender de qué manera Dios ha establecido que lo hagamos. Jesucristo le dijo a la samaritana que había que adorar a Dios, que Dios está buscando adoradores, pero no solo adoradores, sino adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y como venía el tiempo que no iba a haber templo físico por allá, pero hay un templo espiritual. Ustedes y yo pertenecemos a ese templo, hermano. En lo individual y en lo colectivo somos el templo, la morada del Espíritu Santo, y en nosotros lo que debe haber es alabanza, oración, cántico, música verdadera de los cielos, dedicación y consagración de nuestra vida al servicio del Señor. Si no, vamos a terminar siendo unos apóstatas, hermanos. Y lo que viene como consecuencia, porque al dejar de adorar a Dios, estamos diciéndole: ya no quiero que me gobiernes tú, ya no quiero que seas mi Dios. Muchos estamos de apariencia, hermanos, por todos lados, apariencia religiosa, apariencia de piedad. Pero, hermanos, el Señor hace ratos que ha dejado muchos templos. Hace ratos que muchos creyentes ya no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Somos puros cumbos y címbalos que retiñen nada más. Hemos caído en apostasía. Y por haber caído en apostasía, de no darle culto a Dios, de no adorarlo como Él merece, para nuestro bien, para nuestra salvación, para nuestra prosperidad, para nuestra sanidad, hermano, para nuestra protección y seguridad, necesitamos dejar de ser apóstatas, hermanos, si no seremos entregados en manos de muchos enemigos. Viene un enemigo terrible, hermano, como consecuencia, como producto de que Israel y la iglesia se han corrompido. Así de sencillo. Queremos estar protegidos, debemos habitar al abrigo del Altísimo, pero habitar al abrigo del Altísimo significa, hermano, estarle dando al Señor la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, el cántico. Significa estar delante de Él intercediendo, orando, suplicando, entregados.
rendidos, teniendo el señorío de Cristo sobre nosotros. Hermanos, dejar de vivir haciendo nuestra propia voluntad, aún caprichosamente, hermanos, ofreciendo un culto que nosotros inventamos y no un culto que ha sido revelado en las Escrituras. Necesitamos salir de esta condición de apostasía en la que estamos cayendo. Hoy no voy a ir al culto. Ay, voy a ir otro día. Hoy no pago mis diezmos. Ay, otro día los voy a pagar, a ver si puedo. Ay, no dio ofrenda yo. Ay, ni leo la Biblia, ni la voy a llevar. Cuando me llevo la Biblia me estorba. Hijo, vení, oremos. Ay, mamá, usted me aburre. El esposo le dice a la esposa, hija, vení, oremos. Ahora usted por allá, yo voy a ir por otro rincón. Es serio, hermanos. Es serio. Hay una gran apostasía religiosa en esta tierra, en la iglesia, entre nosotros, en nuestros hogares, en nuestras vidas. No estamos entregados de corazón al Señor, hermano, es pura apariencia. ¿Cuánto quisiera que no fuera así con nosotros? Humillémonos, hermanos. Si pueden, hoy, antes de acostarse, lean el libro de Lamentaciones. Ahí tienen ustedes el resultado de todo lo que vino por la apostasía que Israel, que Judá, Jerusalén hizo, hermano, antes de que los babilonios los invadieran. Es increíble. Queremos estar protegidos cuando el hombre de pecado, el hijo de perdición, se manifieste, hermanos. Este es el camino. Esta es la realidad que debemos experimentar. Mejoremos nuestra vida devocional. Hermanos, entreguémonos de todo corazón al Señor. Confiemos en Él. Milagrosamente, Él va a hacer cosas preciosas a nuestro favor en medio de la persecución, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la escasez. Hermanos, yo estoy seguro que así será. Mucha gente verá la gloria de Dios en medio de la gran tribulación que viene. Mucha gente verá la gloria de Dios en medio del hambre, de la espada, de la pestilencia y de las guerras que vienen. El lugar seguro es junto a Dios. El lugar seguro es en el lugar secreto de Dios, en su aposento, en su presencia, humillados, suplicantes. Que no solo nos libre a nosotros, sino a los nuestros, a los que amamos. Tanto rebelde que vive con nosotros. Que ustedes, hermanos y hermanas, que han orado por años, por el marido, por la esposa, por los hijos rebeldes, y no se han cansado de orar, sigan orando, porque si hermanos, supongamos que sus oraciones no son respondidas y los parientes no son salvados, al menos tú vas a ser marcado como un intercesor y terminarás siendo librado de la persecución que viene, según Ezequiel 9. Viene una cosa terrible, hermano, para esta tierra. La cosa terrible que viene, escuchen, no solamente es la gran tribulación o la manifestación del hombre de pecado, hermano, hay otra manifestación todavía más terrible. Es Dios cuando nos enfrente en el juicio final que vamos a hacer. ¿Y a dónde vamos a ir a parar? Por no ser sinceros, honestos, por no entregarnos de corazón al Señor. Si sienten que lo que estoy diciendo es muy duro, bueno, consideren, pero es tiempo necesario que hagamos lo que corresponde. Volvámonos a Dios de todo corazón. Y si las cosas se van a poner difíciles aún para nosotros, hermanos, que pasemos por esta prueba sufriendo, llorando, quejándonos, qué sé yo, sufriendo tanta cosa, pero que no terminemos en el infierno, que no terminemos en la condenación. Que Dios puede escuchar nuestros ruegos y nuestras súplicas en medio de lo que viene. Es tiempo de orar, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de entregarnos, de rendirnos a Dios y dejar de estar jugando.
Señor, muchas gracias esta noche. Te bendecimos, te damos gracias. Señor, sé que no es fácil. Señor, me es muy difícil hablar de esta manera, porque no todos están dispuestos a oír esto. No todos están dispuestos a abrir sus corazones, pero sé que hay muchos que sí lo harán. Ese remanente fiel, ese remanente precioso que tú tienes escogido, guardado, entenderá, escuchará, entenderá y actuará. Sabrá que solo en ti hay salvación, que solo en ti hay seguridad, que solo en ti hay oportunidad. Señor, vuélvenos a ti. Vuélvenos, quebrántanos, visítanos y quebrántanos. Redargúyenos, repréndenos, exhórtanos. Señor, haz lo que sea necesario con cada uno de nosotros, pero que no terminemos perdidos. Lo que sea necesario. Un juicio en lo personal, Señor, pero que tengamos la esperanza de salir vivo de un juicio que tú nos envíes ahora personalmente, Señor, pero que terminemos bien nuestra carrera, quizá cojeando, quizá con cicatrices, con golpes, quizá con grandes aflicciones, pero salvados, transformados, convertidos, con un corazón de carne, con un espíritu nuevo, con tu ley escrita en nuestros corazones, con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo sosteniéndonos en medio de cualquier circunstancia. Señor, danos la gracia para no ser más apóstatas, porque debido a eso tu templo queda solo y el enemigo entra y aprovecha y se establece como Dios, porque no hay Dios. El enemigo viene y nos halla sin Dios y se entroniza como Dios y nos engaña. No lo permitas, Padre, para nosotros. Señor, muchas gracias. Esta noche queremos clamar una vez más por nuestro país, por nuestra nación. Ponemos en tus manos a nuestro presidente, a las autoridades civiles, las autoridades militares, los médicos, las enfermeras, todo el personal, Señor, que está trabajando arduamente para salvar a un pueblo, Señor. Un pueblo que desafortunadamente una gran mayoría se ha endurecido, se ha llenado de arrogancia, se ha llenado de vanidad. Pero que en este tiempo de juicio muchos están siendo quebrantados y se están volviendo a ti, Señor. Muchas gracias. También sé, Señor, que están sucediendo muchos milagros. También sé que estás levantando una cosecha de almas salvadas, porque muchos están terminando su carrera en estos días y la están terminando bien, Señor. Y sabemos, estamos seguros que están contigo en el paraíso. Señor, sé que tú estás enviando un espíritu de consolación para aquellos que están perdiendo sus parientes, pero son personas que te conocen y confían y saben y entienden que eres tú el que está cosechando esas almas para tu reino, Señor. Dios amado, muchas gracias esta noche. Una vez más, Señor, invoco tu nombre sobre mis hermanos y hermanas y te ruego, Padre, que los guardes fieles, que los guardes valientes, que los guardes dispuestos, Señor, si es necesario, a ofrendar sus vidas por tu causa, por tu evangelio, Señor, a ofrendar sus vidas por la verdad, por tu nombre, Señor. Danos la gracia, danos la fuerza, danos el poder que necesitamos en esos momentos, oh Señor, de gran prueba que estarán viniendo a cada uno de nosotros en lo personal o en lo colectivo, Señor. Oh Dios, glorifícate y perfecciona tu poder sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Dios los bendiga, amados hermanos.